Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jesús Méndez y vengo a hablarle sobre las estrategias de bioremediación aplicadas al maíz a través de la comparación de las técnicas tradicionales y agroecológicas en la unidad agrícola Finca La Esperanza, Villa El Peronilo, San Juan de Colón, Estado Táchira. En este tenemos el método fenomenológico. Este enfoque se centra en explorar y entender las estructuras básicas de la vivencia personal, reconociendo el valor pedagógico de esta experiencia. Esta brinda un acercamiento coherente y riguroso al análisis de las dimensiones estéticas relacionadas y prácticas inherentes a la pedagogía cotidiana, que suelen ser difíciles de acceder a través de los enfoques de investigación convencionales. En este contexto, se resalta la potencialidad y el aporte particular del método para la investigación educativa, y se presentan algunas nociones metodológicas y actividades fundamentales para la práctica investigativa, teniendo en cuenta de que esta se trata de una aproximación cualitativa enfocada en estudiar las experiencias subjetivas y las percepciones de las personas. El sentido que yo es describir la experiencia. Se recogen descripciones detalladas de las vivencias de los participantes. Suspensión de juicios. Los investigadores deben dejar a un lado sus propias suposiciones y juicios para así entender el fenómeno desde la perspectiva del participante. Reducción fenomenológica. Se analiza y descompone la experiencia para identificar su esencia o estructura fundamental. El método cuantitativo. La investigación cuantitativa implica un planteamiento, un acercamiento a la realidad estudiada y a la teoría, así como unos objetivos específicos. Este método cuantitativo es una estrategia de investigación que tradicionalmente se ha utilizado en las ciencias empíricas. Esta se centra en los aspectos observables y medibles y emplea las estadísticas para analizar los datos. Este enfoque se opone al método cualitativo o interpretativo y se caracteriza por un planteamiento científico positivista. El positivismo sostiene que el conocimiento válido solo puede establecerse a través de la experiencia observable. Entre los objetivos específicos tenemos el objetivo de análisis de una realidad observable, mensurable y que se puede percibir de manera precisa. La relación entre la teoría o hipótesis es muy estrecha, ya que la hipótesis se debería de la teoría mediante un razonamiento deductivo y luego se intenta comprobar empíricamente. Se establece una relación de causa y efecto para probar la hipótesis planteada. La interpretación de los resultados se realiza en el contexto de la hipótesis, lo que permite extraer conclusiones. En el método cualitativo, este es una de las principales formas de investigación científica empírica. Se distingue de la metodología cuantitativa al centrarse en aspectos no numéricos, o sea, no medibles. Esta perspectiva fenomenológica busca una comprensión histológica del fenómeno estudiado, más allá de las expresiones matemáticas. De hecho, lo subjetivo se concibe como una fuente válida de conocimiento e incluso como un elemento fundamental del proceso científico. Las características principales de este enfoque son que se basa en un diseño flexible y abierto a descubrimientos imprevistos que ayuden a entender el fenómeno. El análisis de los datos se realiza de forma inductiva, identificando los temas, patrones y categorías emergentes. También se utilizan técnicas de recopilación de datos como entrevistas, grupos de discusión, observación de participantes y análisis documental. El método hermenéutico. Este ofrece una alternativa a los enfoques tradicionales
centrados en la interpretación de textos. Implica un proceso de ida y vuelta entre estas partes y en el cual el texto para lograr una comprensión más profunda. Este es un enfoque interpretativo empleado principalmente en las ciencias sociales y humanas para entender y analizar textos, discursos y fenómenos culturales. Los pasos clave incluyen el análisis del contexto histórico y cultural del texto o fenómeno, los examen de los significados literales y simbólicos del texto, interpretar, comprender la intención y perspectiva del autor o creador del texto, establecer un diálogo hermenéutico donde se revisan continuamente los significados. Las investigaciones propuestas sobre la estrategia de bioremediación aplicada al maíz a través de la comparación de las técnicas tradicionales y agroecológicas en la unidad agrícola Finca La Esperanza, Villa Peronilo, San Juan de Colón, Estado Táchira, en el cual se pueden realizar distintos métodos de investigación. Sumado a esto, se detalla cómo coincidirá cada uno de los métodos mencionados: el fenomenológico, el cuantitativo, el cualitativo y el hermenéutico en la propuesta del estudio. Tenemos como de primero el método fenomenológico. El método fenomenológico se centraría en la experiencia subjetiva de los agricultores y otros actores involucrados en el uso de la bioremediación aplicada al sea maíz a través de la comparación de las técnicas tradicional y agroecológica y la aplicación en este estudio. Entrevistas en profundidad. Se realizan entrevistas a los agricultores que utilizan o han utilizado bioremediación aplicada al maíz para entender sus experiencias y perspectivas sobre los beneficios y desafíos del uso de este método agroecológico. La descripción detallada. Se utiliza para obtener información detallada sobre las percepciones de los productores a la mejora de la calidad del suelo y a la salud de las plantas gracias a la bioremediación aplicando estos mismos insumos. Análisis de experiencias. Se analizan las experiencias que han adquirido los agricultores, interpretan con esto los cambios observados en la fertilidad del suelo, rendimientos del cultivo y resistencias a plagas. En el método cuantitativo, dentro de la investigación, tenemos la aplicación en el estudio. Diseño experimental. Realizar experimentos controlados para medir el efecto de la bioremediación aplicada al cultivo de maíz. Recolección de datos numéricos. Cuantificar los productos aplicados en el cultivo para observar los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento del cultivo. Análisis estadísticos. Utilizar análisis estadísticos para comparar los resultados de los estudios en dichos cultivos. Tenemos el método cualitativo dentro de esta investigación. El método cualitativo se enfoca en entender los procesos y significados subyacentes en la bioremediación del suelo aplicando productos agroecológicos. La aplicación de este estudio, en esto se observan la observación de participantes, participar y observar el proceso de bioremediación y la aplicación de métodos agroecológicos en los campos agrícolas. Entrevistas. Las entrevistas a agricultores o especialistas en agroecología a nivel local con el objetivo de reunir sus percepciones y saberes sobre este tema para restaurar la fertilidad del suelo y manejar las plagas. Análisis temático. Se realiza para analizar las transcripciones de entrevistas y notas de campo para identificar temas y patrones relacionados con los beneficios de la bioremediación y la agroecología. El método hermenéutico dentro de la investigación
se enfocaría en la interpretación de textos y discursos relacionados con la bioremediación y la agroecología. Aplicación en el estudio del método hermenéutico es análisis de literatura, que sería examinar y estudiar detenidamente textos académicos, artículos y documentos relacionados con la bioremediación y el uso de productos agroecológicos, con el fin de comprender cómo se aborda y se debate este tema en diversos contextos. Interpretación de discursos. Esto se realiza para analizar discursos de expertos, políticos gubernamentales y la experiencia de los agricultores en torno al empleo de la bioremediación y métodos agroecológicos. Contextualización histórica y cultural. Tener en cuenta el marco histórico y social en el cual se ha aplicado la bioremediación y cómo éste afecta a su aceptación y su uso. Tenemos en la fase cualitativa inicial, se realizan entrevistas en profundidad y observación para comprender las experiencias y percepciones de los agricultores, que esto sería el método fenomenológico y incluyendo el método cualitativo. La fase cuantitativa sería diseñar y ejecutar experimentos controlados para medir el impacto de la bioremediación al cultivo del maíz, la salud que tendrían las plantas y analizar los datos obtenidos, que sería el método cuantitativo. La fase interpretativa es revisar y analizar la literatura y discursos sobre la bioremediación y agroecología para contextualizar sus hallazgos, que sería el método hermenéutico. Esta combinación de métodos permitirá obtener una comprensión holística del impacto de productos agroecológicos en la bioremediación del cultivo del maíz, sea maíz, su nombre científico, teniendo en cuenta que genera un ambiente óptimo en el suelo, siendo aprovechable para cualquier cultivo, asimismo abordando tanto aspectos cuantitativos como cualitativos y proporciona una base sólida para promover prácticas agrícolas sostenibles. Gracias.